Bienvenidos a este módulo de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a analizar infraestructura social y desempeño de largo plazo, tema que vamos a ver en dos módulos. En este primer módulo vamos a analizar algunas cuestiones relativas a la importancia de las instituciones económicas. Esto nos lleva a ver que tanto los modelos de crecimiento endógeno como los de Solow han tratado tanto las tasas de ahorro como el tiempo que los individuos dedican a la educación de manera exógena. Recordemos todos los modelos que vimos anteriormente. Esto nos lleva a, de alguna manera, tratar de ver por qué esto no termina siendo tan así. Para eso tenemos que ver cuáles son los determinantes de la tasa de inversión y el tiempo de la vida dedicado a acumular nuevas habilidades. Vemos entonces que de acuerdo al manual de Jones tenemos algunas cuestiones como la geografía, donde destacamos la abundancia de recursos naturales, el clima más templado, el tiempo soleado, la dotación cultural como la ética protestante o valores confucianos, entre otras. Sin embargo, vemos también algunos contraejemplos, solo por citar algunos, como Corea del Norte y Corea del Sur, China versus Hong Kong y Taiwán, y el ex caso de Alemania Oriental con Alemania Occidental. Entrando un poco ya a ver qué nos determina estas cuestiones que mencionábamos anteriormente, vamos a ver brevemente el análisis de costo-beneficio que nos va a servir para evaluar si vale la pena realizar el esfuerzo de una inversión de cualquier tipo. Este análisis consta de siguientes pasos: evaluar los costos asociados con la inversión, que lo vamos a llamar C, y los beneficios asociados a la inversión, que los vamos a llamar B. Si los beneficios son mayores que los costos, realizamos el proyecto; si no, lo abandonamos. Dado que estamos en un curso de crecimiento económico, hacemos una evaluación sencilla. Sin embargo, vamos a ver que existen numerosos procedimientos para evaluar proyectos de inversión con un mayor detalle, con una mayor precisión. Sin embargo, aquí el punto relevante es que cualquier análisis que realicemos va a implicar que solo vamos a realizar la inversión si los costos al valor actual son menores que los beneficios. Y una vez tomada esta decisión, vamos a ver que esta decisión es lo que genera la difusión de tecnología y la adquisición de habilidades. Por ejemplo, tenemos que gran parte de la transferencia de tecnología ocurre por la decisión de un gerente de, por ejemplo, abrir una empresa subsidiaria en el exterior y, tal como vimos en los modelos de economía abierta, generar estos derrames de conocimiento. Este análisis también es aplicable a las áreas de adquisición de habilidades. Vemos entonces que un año adicional de escolaridad nos va a costar F. En este F vamos a tener tanto los costos directos de estudiar un año más como también los costos de oportunidad. Y vamos a tener un beneficio denotado pi, que es el valor actual descontado el salario futuro.
Por ejemplo, 40 años por 12 meses por salario mensual. La hipótesis principal que vamos a tener para explicar la variación de los beneficios y los costos de inversiones y por qué esta cantidad adicional de años que decidimos o no formar capital humano varía entre los distintos países es que hay una gran variación tanto en los costos como en los beneficios en todo el mundo, lo que nos va a explicar tanto las diferencias en la tasa de inversión como en el tiempo que las personas van a dedicar a su educación. Esta variación vamos a ver que se debe principalmente a las diferencias que existen en política e instituciones gubernamentales, lo que denominamos aquí infraestructura social, por un término que nos englobe todas estas cuestiones, todos estos conceptos. Una vez definida entonces esta infraestructura social, tenemos que responder qué es una buena política gubernamental. Vamos a responderlo como una buena política de gobierno es la que minimiza los costos de un año adicional de formación de capital humano y minimiza el beneficio, ya que de esta manera vamos a estar fomentando la inversión, sino también podemos hablar de maximización de beneficios neto de costo al estilo más tradicional de un problema de microeconomía. Dado que estamos hablando de gobiernos e instituciones, vamos a analizar este problema que se da mucho en los países, sobre todo de un nivel de ingreso no tan alto como el de las economías desarrolladas. Este ejemplo que plantea el manual de Jones nos dice, supongamos que deseamos instalar un puesto de perritos calientes en medio de una calle. Para eso es probable que tengamos que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, comprar una propiedad, es decir, tener un terreno, un pequeño edificio de tienda, un lugar donde asentarnos. Luego, hacer que este stand sea inspeccionado por funcionarios de seguridad, obtener un permiso de negocios del Consejo del Distrito y conectarse a una red eléctrica, entre otros. Digo, mencionamos aquí solo algunos para comenzar. En cada paso de estos vamos a tener que los burócratas del gobierno van a entrar en el proceso, lo que les va a dar la oportunidad de extorsionar a aquel que quiere instalar un comercio en busca de sobornos. El último entonces burócrata de la cadena va a querer un soborno cuya cantidad se aproxime al beneficio. De esta forma, dado los sobornos anteriores, la decisión ex ante, es decir, antes de que se pague el primer soborno, es no invertir. Vemos entonces cómo la existencia de este tipo de problemas, de este tipo de extorsiones, genera que se decida inicialmente no avanzar en un proyecto tan sencillo como este que mencionamos. Imagínense entonces un proyecto más complejo con muchos más pasos que coordinar. Vemos entonces una conexión entre los sobornos y el papel de las instituciones para explicar este tema que mencionábamos anteriormente. En una economía de mercado que sea saludable, las instituciones económicas saludables o la infraestructura social nos va a generar que se minimicen las preocupaciones relacionadas con los sobornos. Esto nos va a dar entonces un entorno empresarial dinámico y próspero. Sin embargo, tal como plantean
Schleifer y Vishny en un documento del año 93. En muchos países, estas instituciones que garantizan el entorno dinámico están casi ausentes. Según la cita de estos autores, vemos en el encomillado que plantean un caso en el que nos dice: para invertir en una empresa rusa, un extranjero debe sobornar a todas las agencias involucradas en la inversión extranjera, incluida la Oficina de Inversión Extranjera, el Ministerio Industrial pertinente, el Ministerio de Finanzas, la rama ejecutiva del gobierno local, la rama legislativa, el Banco Central, la Oficina Estatal de Propiedad, etc. El resultado obvio es que los extranjeros no invierten en Rusia. Tales burocracias competitivas, cada una de las cuales puede impedir que un proyecto continúe, obstaculizan la inversión y el crecimiento en todo el mundo, pero especialmente en países con gobiernos débiles. Vemos entonces que esta cita, focalizada específicamente en un país, lo podemos extrapolar a cualquiera de nuestros países y continúa lamentablemente siendo cierta. Veamos entonces, una vez planteado este contexto, cómo iniciar un negocio desde una perspectiva internacional. Todos los años el Banco Mundial tiene un informe llamado Doing Business para una serie de países. Aquí utilizamos el del manual de crecimiento y según el informe de 2012 vamos a comparar 5 países. En Estados Unidos se necesitan 6 días para registrar una nueva empresa y el costo es de 1,4% del ingreso per cápita promedio. En India vamos a tener el doble de procedimientos para registrar en comparación con los Estados Unidos. El registro tarda 29 días y los costos son cercanos al 50% del ingreso per cápita. Yendo un poco más al extremo, vemos que en Nigeria se necesitan 34 días para registrarse y nos cuesta alrededor del 70% per cápita. En Honduras, 14 días para registrarse, muchos menos que en los casos anteriores, pero con unos costos muy altos, en torno al 63% de los ingresos. Y en el caso de Corea vemos que es el más expeditivo en cantidad de días, solamente para este año llevaba 3 días, pero un ingreso, un costo mayor que el de Estados Unidos, en torno al 14% del ingreso per cápita. A la hora entonces de decidir estas inversiones, además de analizar toda la infraestructura social y todo lo relativo a la evaluación del proyecto, vamos a ver que la rentabilidad va a depender de 3 grandes categorías que en este caso van a estar relacionadas con los temas de nuestro módulo, que son tamaño del mercado, grado en que se favorece la producción sobre la desviación y la estabilidad del entorno económico. Comencemos por tamaño de mercado. El ejemplo del módulo nos dice que Windows 8 necesitó cientos de millones de dólares estadounidenses para desarrollarse, por lo tanto venderlo solamente en el país no tendría ningún sentido económico. Vemos que acá lo llama mercado pequeño y muchas veces en nuestra mente pensamos a Estados Unidos como un mercado grande. Sin embargo, cuando lo comparamos con el tamaño de la inversión necesaria, termina siendo un mercado muy pequeño. Por lo que vemos que el mercado para Windows 8 fue de todo el mundo, lo que nos llevó a que estos altos costos de desarrollo F se encuentren justificados. Este efecto de escala ya lo analizamos en un contexto diferente, sin embargo, continúa operando de la misma manera. De aquí entonces que el grado de apertura
de una economía al comercio internacional desempeña un papel muy importante, ya que nos va a determinar nuestro tamaño de mercado para justificar o no la inversión. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la producción versus la desviación. Para favorecer la producción vamos a necesitar una infraestructura social, tal como mencionamos, que nos aliente como individuos o como empresas a hacer negocios. En tanto vamos a tener desvíos, que es lo que ocurre cuando parte de los recursos se expropian de unidades de producción o de los individuos. Vemos aquí una larga lista, incluidos el robo, la corrupción, el crimen organizado, en términos de el dinero para protegernos en contra de estos, la tributación por parte del gobierno, litigios frívolos o cabildeo del gobierno. Vemos entonces que tenemos una gran cantidad de desvíos que de alguna manera cuanto mayor sean, menor incentivo va a haber para producir y para invertir. Y vemos que los efectos de la desviación son los de un impuesto. O se paga a los bandidos o al gobierno, o invertimos para evitar esta desviación. Por ejemplo, guardias de seguridad, sobornar a funcionarios del gobierno y demás. Sin embargo, lo que vemos es que cuanto mayor cantidad de desviaciones haya, mayor va a ser el costo que vamos a tener que soportar para poder llevar a cabo nuestra actividad. Por lo tanto, funciona como un desincentivo. Relacionado con la desviación, vemos que el gobierno juega un rol fundamental, ya que las instituciones económicas que mantiene el gobierno desempeñan un papel clave en la reducción del alcance de esta posible desviación que podemos tener en la economía. Sin embargo, en una economía que se favorece la desviación, es el propio gobierno a menudo el benefactor clave de esta. Vemos que, en general, las leyes tributarias pueden ser utilizadas por el gobierno para convertir ingresos fiscales en sus rentas privadas. Tales rentas desvían los recursos productivos de sus usos productivos, disminuyen la inversión, las tasas de inversión, proporcionan desincentivos para aprender nuevas habilidades y todo esto, en última instancia, frustran el crecimiento económico y el desarrollo. Vamos por último a nuestro tercer elemento, la estabilidad del entorno económico. Aquí vamos a definir que los rendimientos de la inversión están influenciados de manera positiva por la estabilidad del entorno de mercado. Una economía donde las reglas y las instituciones frecuentemente sean modificadas es un lugar de alto riesgo para invertir. Formas extremas de inestabilidad las vemos con guerras y revoluciones. Y vamos a definir un país favorable a los negocios como aquel que atrae inversiones en forma de capital para empresas, transferencia de tecnología del extranjero y habilidades de los individuos. En este caso, vamos a tener que este país se va a caracterizar por instituciones y leyes que favorecen la producción sobre la desviación, la apertura al comercio internacional e instituciones económicas estables. Con esto, entonces, finalizamos nuestra primera parte del estudio del crecimiento económico en torno a la infraestructura social. Espero que este módulo haya sido de su utilidad. Los espero en la próxima para continuar analizando este tema. Muchas gracias, que estén bien y hasta luego.